Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche, Padre Celestial, te saludamos con las buenas noches. Padre mío, en esta noche yo te doy gracias nuevamente por estar aquí reunidos otra vez y volvernos a ver, Señor. Señor Jesús, te pido que nos envíes a tu Espíritu Santo para poder seguir escuchando la charla de don Carlitos y que tú estés con él también, Señor, para que él siga predicándonos a nosotras, para nosotras poder seguir escuchándolos, porque a través de él te escuchamos a ti, Señor. Señor Jesús, te doy gracias por todo lo que nos das, por todo lo que a través de ti hemos escuchado con él, Señor. Y a través de él seguir aprendiendo más y más cada día, Señor. Te doy gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Para seguir viéndonos a través del aparato, Señor. Porque si no es así, no estaríamos escuchando tu palabra, Señor, a través de don Carlitos. Te doy gracias, Señor, por todas las maravillas que nos das, por las plantas, por la tierra, por el sol, por el aire, por el agua que nos manda, Señor, el aire para respirar, Señor, y nuestros órganos para caminar, para escuchar, para todo, Señor. Te doy gracias por todas las maravillas que vemos, por todo lo que haces tú, Señor. Gracias, infinitamente gracias. Te alabo y te bendigo, Señor. Te doy gracias. Gracias, María. Por todo, Padre Santo. Te doy gracias. Y no me canso de alabarte, de bendecirte y seguir escuchando, Señor. Y vamos ahora a tu oración que tú nos dejaste para decirle al Señor. Padre nuestro que estás en el ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. A ti, Mamá María, también te saludamos con las buenas noches. Virgen Santísima, Madre de los santos y de los ángeles, Virgen Santísima, Reina del cielo. También a ti te doy gracias, Virgen Santísima, porque a través de ti también, tú que fuiste, eres intercedora por todos, Madre mía. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un gran principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, En la vida y en la muerte, amparanos, Señora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias, Magdita. Muy buenas noches, hermanas de la comunidad. Buenas noches, don Carlitos. Madre Mónica, siempre. Buenas noches, don Carlitos. Es un privilegio verlas, escucharlas y saber que vamos a reunirnos de nuevo a los pies de Jesús, María y San José para seguir recibiendo la enseñanza que Él ha preparado para nosotros.
La semana pasada tuvimos una experiencia comunitaria maravillosa que esperamos que se pueda repetir, porque el Señor nos ha hablado a través de cada una de ustedes y nos ha enseñado a través de un video, las que pudieron verlo, cómo el Señor se comunica en ese diálogo maravilloso en su presencia eucarística. Cómo Él va moviendo el interior de aquellas personas que se disponen, como cada uno de nosotros estamos aprendiendo, a tener ese íntimo recogimiento, que es una de las características fundamentales que estamos aprendiendo en San José. Y vimos cómo la monjita que está en la adoración al Santísimo ahí en Nazaret, no solamente el lugar que es Tierra Santa, sino el ambiente que se hizo propicio con la presencia de Jesús, Eucaristía, y las personas que estaban ahí recibiendo esa bendición en persona, pues la monjita se dejó llevar y tuvo una visión maravillosa de ver a un grupo de personas alegres, contentas y entusiastas caminando todas juntas en la misma dirección, todas en el mismo tiempo. Eso es importantísimo, ¿verdad? Que ella logró visualizar ese grupo de personas, de creyentes en Jesús resucitado, que iba caminando, caminando. Y de ahí se derivó pues toda la reflexión que ella realizó, conduciéndonos a descubrir cuál era la voluntad de Dios en ese mensaje que estábamos recibiendo. Ese proceso que siguió esta madre consagrada, ¿verdad? Por permitirse ella ese íntimo recogimiento interior en su oración personal, nos ayuda a comprender el estado de oración al cual José nos está invitando. San José nos invita a participar de ese mismo estado de oración contemplativa. Un estado en donde estemos prestos para oír lo que resuena por dentro en nuestros corazones, en nuestras mentes, y también lo que viene desde lo alto como una unción del Espíritu Santo. Esos son dos vías de comunicación, la que San José nos está enseñando. Una es que hace uso el Señor de todo lo que hemos aprendido, y ahí es donde se hace efectiva la palabra que hemos aprendido también durante las enseñanzas, de que es el Espíritu Santo el que nos recuerda las enseñanzas de Jesús. Entonces, esas enseñanzas que ya hemos recibido, que aunque no las sepamos de memoria, como mirábamos en el catequesis del anuncio del reino, que no era necesario porque el estudio que nosotros estamos realizando es un estudio espiritual que consiste en encontrarnos con la persona de Jesús resucitado. En eso consiste. No en sabernos de memoria los párrafos o las frases o las citas que ha utilizado el Señor para comunicarse con nosotros, sino que el haber tenido esa experiencia personal con Jesús resucitado, encontrarnos con Él, ¿verdad? Y disfrutar de su presencia en nuestra vida. Y entonces a eso se refiere San José cuando dice que Él está presto para oír lo que resuena dentro de su corazón. Ahí incluye todo el conocimiento que Él había adquirido al escuchar y leer y proclamar la palabra de Dios en el tiempo de José, el Antiguo Testamento y la parte del Nuevo Testamento que ya empezó a escuchar en Jesús. José tuvo ese privilegio. Él había estudiado el Antiguo Testamento que anunciaba la venida del Mesías, y él estaba viviendo el Nuevo Testamento con el nacimiento de Jesús en el seno de su hogar. Y entonces él tuvo esa experiencia de encontrarse con los dos testamentos, ¿verdad? Que se reúnen en uno solo. Ya hemos visto nosotros, ¿verdad? Que están todos reunidos en uno solo, profetas. Los profetas, los reyes, ¿verdad? La ley de Moisés, todo está reunido en el mandamiento del amor de Dios, ¿verdad? En el amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí están encerrados la ley y los profetas.
lo resumió Jesús. Y él empezó entonces a vivir ya esa experiencia de que el conocimiento que ya tenía, ¿verdad? Él estaba presto a oír lo que estaba resonando en su interior de ese conocimiento adquirido. Y eso es lo que nosotros debemos aprender, que no hemos perdido el tiempo, que no hemos desperdiciado nuestro tiempo al exponernos a la palabra de Dios, sino que al revés, todo eso se ha ido acumulando en nuestro corazón con la pluma del Espíritu Santo y ahí está guardadito para que cuando en el momento en que el Espíritu necesita que yo tome conciencia de una enseñanza en especial, brota esa enseñanza porque es el Espíritu Santo que la hace ver, la ilumina y nos la revela para que nosotros podamos acogerla y expresarla. ¿Verdad? Entonces, este estudio que hemos tenido, por ejemplo, de la catequesis del anuncio del reino de Dios, si yo te preguntara ahorita de qué te acuerdas, pues alguno me dirá una frase, otra, y más o menos nos acordaremos de la idea general, que el reino de Dios es Jesús, es la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero de aquellos aspectos importantes como las bienaventuranzas o tal vez como la cita de los talentos o lo de la boda, pues algo tal vez recordemos también, pero lo importante no es que recordemos esos hechos, ni que tampoco recordemos esas palabras, sino lo importante es que nosotros en ese conocimiento nos hemos dado cuenta que somos parte del reino de Dios, de que el reino de Dios es un tesoro que nosotros debemos aprovecharnos y apropiárnoslo, que el reino de Dios es Jesús, es la misericordia, y que con ese conocimiento yo ya recibí la catequesis, ya la recibí, porque recibí a Jesús, que Jesús es la catequesis, ¿verdad? La misericordia de Dios que tengo en mi corazón, esa es la catequesis del reino de Dios. Pero utilizamos los medios para aprender normales humanos, pero el objetivo final es ese encuentro con Jesús resucitado. Y por eso que esta monjita, mire, se encuentra con Jesús resucitado. Y es Jesús resucitado, moviendo el Espíritu Santo que está en su interior, hace que resuene por dentro en todo lo que ella aprendió. Ella aprendió como nosotros de que Virgen María salió rápidamente, inmediatamente a buscar a su prima Isabel. Eso lo estudió ella y lo escuchó en la palabra de Dios, como nosotros lo hemos venido escuchando todos los años, ¿verdad? Ese conocimiento no se lo dio el Espíritu Santo de una vez ahí, porque ella ya lo había recibido. Pero lo que hizo el Espíritu Santo en ese momento con la monjita fue que hizo resonar, dice, por dentro ese recuerdo de esa específicamente esa cita bíblica y le dio el entendimiento para que pudiera discernirla. Y es por eso que ella dijo, bueno, entonces ahora comprendo por qué, con qué energía se levantó Virgen Santísima y salió corriendo con su prima Isabel para llevar el anuncio del Evangelio. El Evangelio que ya estaba morando en el seno de Virgen María y que ya no la podía dejar tranquila ni pasiva, porque era tanta la explosión de la misericordia de Dios, era tanta la expresión de la llegada del reino de Dios a su vida, que ella sobrepasaba su vida humana y tenía que contárselo a alguien. Igual le pasó a la monjita, ella sintió el deseo de comunicar la visión que había recibido. Y ese recuerdo del conocimiento adquirido fue la que le permitió contar esa historia de que qué hubiera pasado si no hubiera caminado Virgen Santísima, si no hubiera caminado San José. Y empezó a detallar momentos especiales de la vida de Virgen Santísima, de San José, del niño Jesús y del mismo Jesús, incluyendo el camino que recorrió para el Calvario. Pero si ella no hubiera estudiado, si ella no hubiera estado expuesta a la palabra de Dios, al Evangelio, ¿de dónde hubiera sacado ella esa información? Entonces, hoy nos enseña San José que ese estudio en conciencia, reflexivo, y ahora que hemos aprendido que no basta solo con reflexionar y meditar qué es lo que a mí me dice el Señor, sino que ahora nos hace superar eso que hemos aprendido y nos dice, contemplen lo que está sucediendo y lo que estoy describiendo en el Evangelio, porque ahí van a encontrar ustedes la verdadera voluntad de mi Padre, la voluntad de Dios. Entonces, el conocimiento que estamos adquiriendo cuando nos reunimos a estudiar, ese conocimiento es el que aprovecha el Espíritu Santo y nos hace recordar en el momento justo que lo necesitemos.
Por eso no nos afanemos en aprender cosas de memoria. Mejor dediquemos nuestra vida a disfrutar la presencia de Jesús, Virgen Santísima y San José en este momento con nosotros. Eso es lo más importante. Verlos y contemplarlos, que fuéramos capaces en este momento de contemplar a San José con Virgen María. ¿Usted cómo cree que la mira? ¿Y cómo Virgen María mira a San José? ¿Y cómo miran ellos a Jesús? Y entonces cuando uno se pone en eso, en ese momento de las personas y los empieza a contemplar con la mirada de ese corazón misericordioso que nos ha dado ya el Señor a través de la Santa Misa en la Eucaristía. Cuando nosotros vemos a esta familia, entonces podemos decir que es una santa familia, es una sagrada familia. ¿Por qué decimos eso? No porque la iglesia nos lo haya enseñado, no porque son los padres de Jesús, no es solo por eso. Es porque hemos descubierto en contemplación el valor que les ha dado Dios en el plan de salvación de la humanidad. Han sido elegidos por Dios por su santidad y pureza, en su sencillez humana, en un pueblito perdido. En un pueblito perdido, decía la enseñanza pasada. Ahí está, ahí encontramos a la Virgen, ahí encontramos a San José. En un establo nace Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre. Y entonces es contemplar toda esa palabra de Dios que es evangelio. Es lo que el Señor quiere que aprendamos para que podamos orar de esa manera. Así toda nuestra vida se convierte en oración, hermanas. Mire, la enseñanza de San José es que en todo momento debemos orar contemplativamente. Ya le di el resumen completo de la enseñanza. Ese es el objetivo de estudiar a San José. Hablábamos de que hay que descubrir en los santos que estudiamos aquellas características que son esenciales y que les han permitido alcanzar y vivir la santidad. Y entonces el Papa Benedicto XVI, nuestro Papa bendito emérito, ¿verdad? Él nos invitó a que contempláramos esa imagen hecha por un escultor humano, en donde José está acompañando a Virgen Santísima María. La Sagrada Familia está bajo esa carpa, ¿verdad?, que usan los beduinos, todos aquellos que viajan en el desierto en la época de nacimiento de Jesús. Que están abiertas las carpas, no están cerradas, está abierta. Dice que hay un ángel ahí de pie, es el ángel el que lleva el mensaje. Es el mensajero del Señor. Siempre nosotros tenemos nuestro ángel de la guarda, todos nosotros, pero nosotros ni siquiera a veces lo reconocemos, ni siquiera escuchamos su voz, y él es el enviado, así como fue enviado este arcángel a darle la noticia a San José, y que él estuvo aunque dormía, porque José estaba durmiendo, pero al mismo tiempo se hallaba presto para oír lo que resuena por dentro, en base de lo que ha aprendido, y de lo que viene de lo alto, como una unción del Espíritu Santo, que es la segunda forma en que el Señor nos bendice en la oración. Ahí está el ángel para nosotros. Ese ángel de Dios enviado para cada uno de nosotros, que ahorita está a nuestro lado, y el que no lo reconocemos, pero hoy te pido que en la fe lo reconozcas y le digas: angelito de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Así como orábamos de niños, así seguimos orando a ese ángel que nos ha acompañado, que ha evitado que caigamos en las tentaciones, que nos ha guiado y nos ha levantado cuando nos hemos caído, que hemos recibido emociones de ellos que ni siquiera les agradecemos porque no hemos todavía desarrollado el discernimiento de que de ellos proviene. San José es el hombre en el que se une el íntimo recogimiento para escuchar la voz de dos formas. La primera, lo que resuena por dentro de los conocimientos adquiridos, esos conocimientos espirituales que hemos recibido cuando estudiamos y nos exponemos a la enseñanza de Jesús. Y la otra manera es la gracia que nos da en una forma de unción el Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que aprender ahora de San José que el buscar ese silencio interior, ese íntimo recogimiento del cual hemos estado hablando, consiste en escuchar la voz de Dios desde adentro de nosotros, lo que hemos aprendido, y que el Espíritu lo saca a la luz, y lo que el Espíritu viene y nos da nuevo, como un conocimiento nuevo, como un entendimiento nuevo.
de la palabra de Dios. Es por eso que hoy podemos decir que San José, desde la tienda abierta de su vida, nos ha invitado a retirarnos un poco del bullicio de los sentidos, hermanas. Mire, esta riqueza de recibir esa unción del Espíritu, o que el Espíritu mueva nuestro interior para hacernos ver lo que ya sabemos y que todavía no tenemos conciencia, ese beneficio enorme que recibimos del encuentro personal con Jesús en la oración, no se puede realizar si nosotros no nos retiramos un poco del bullicio de los sentidos. Y eso tenía también como objetivo el ponerlas a ustedes a escuchar un video. Dije, van a ver que es de 40 minutos, se van a desanimar. O van a decir, la gran que es largo, eso nunca no termina, ese con Carlitos, como que si uno no tuviera nada que hacer, ¿va? O a ver, ojalá que sea leve, qué aburrido es el principio, ay Dios mío, la monja no se oye, ay no, ya lo sigo. Y mire, ustedes tuvieron que vivir todas esas experiencias y las compartieron en su testimonio, ¿verdad? En donde tuvieron que verla varias veces, las que quisieron verla. Alguna dijo, no la voy a ver, ¿verdad? Ya se dio por vencida, porque pudo más la bulla de los sentidos y de lo que tenían que hacer que recogerse un poquito. Pero mire, no se preocupe. Lo que yo quiero es que usted aprenda lo que el Señor quiere enseñarle. Es que es difícil y que tenemos que retirarnos, dice, del bullicio de los sentidos. Tenemos esa tarea, hermanas. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, aunque cueste. Y mi sugerencia fue, comience con 15 minutos. Comience con 15 minutos, pero apártese. Pague celular, teléfono, apártese de las personas. Enciérrese y dedíquele 15 minutos al Señor. 15 minutos. Y después puede ir subiendo. Ahí va a ver que cuando sienta, así como les pasó a las hermanas que perseveraron. Miren, las hermanas que perseveraron 3, 4 veces viendo el video, ¿verdad? Y ya las últimas veces dice, ya ni sentí el tiempo. ¿Y por qué no sintió el tiempo? Porque ella ya estaba viviendo el encuentro con Jesús resucitado, que es el dueño del tiempo. Oye, ahorita antes de entrar con ustedes, me puse a ver al Altar Santísimo. Y entonces desde el principio, porque ahora cuando uno ya lo ha visto y lo ha absorbido, pero siempre le va a encontrar cosas nuevas. Y ahora desde el principio que comenzó ese canto de voces, ¿verdad? Jesús está aquí. Y empiezan, ¿verdad? Las monjitas cantando y un canto en lenguas y se oye, se escucha allá al fondo y la presencia de Jesús, Eucaristía, ¿verdad? Y entonces, alabado sea, Señor, bendito y alabado sea. Y yo venía de trabajar, pero casi inmediato, miren, entré en la sintonía. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio. A ver, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Respire profundo. Muy bien. Ahora escuche. Y use su imaginación. Jesús está aquí. Jesús está en mí. Todo es posible. Jesús está en mí. Yo te alabo, bendigo, glorifico. Y te digo que te amo, mi Señor, que moras en mi corazón. Esa noche me abandono en ti, Señor. Todo mi cuerpo, así como aprendí en la enseñanza pasada, y deposito mis pies, mis piernas, mi abdomen. Ay, otra vez tengo el abdomen duro, Señor. A ver, aflójame el abdomen, Señor. Aflójame esos músculos, esas tensiones que tengo, Señor, por las preocupaciones que estoy viviendo. Ay, quiero respirar, Señor, y liberarme de eso. Abandono todas mis preocupaciones en este momento en ti, Señor. Todas las dejo ahí. Ya no me quiero recordar de ninguna. Ahí te las dejo, Señor. Y respiro, Señor, y respiro tu amor, como me enseñaste.
y tu paz y tu alegría y tu gozo, y siento que mi corazón está vibrando, y mi alma se alegra y te alaba, Señor. Yo te alabo como Virgen Santísima. Hoy te alabo y bendigo y glorifico, Señor, desde mi vida. Y te doy gracias, Señor, porque tú te has hecho cargo de todos mis asuntos, Señor. Bendito seas. Y en este momento recibo tu rostro en mi rostro y empiezo a dejar de fruncir otra vez el ceño, que ya estaba otra vez fruncido, Señor. Y ahora lo libero y agarro y tomo tu rostro y es mi rostro, Señor. Y es un rostro de dulzura, de santidad, de paz, de alegría y de gozo. Bendito seas, Señor. Y siento tu mano en mi cabeza, Señor. Ahí la siento. Y siento tu mano en mis manos, que las ha consagrado y ha bendecido y las llena de gracia. Y dispongo, Señor, mi mente y mi corazón a tu enseñanza para comprender esa intimidad, ese recogimiento íntimo que me quieres enseñar a través de San José. En este momento yo entro en ese cuartito donde tenía cachivaches, pero que ya lo saqué, Señor. Y ahí quedó alguno, a ver, saquémoslo, Señor, saquemos, ayúdame. Saquemos ese cachivache de ahí, ese pensamiento, ese mal pensamiento, ese mal deseo, esa mentira, esos errores, esas culpas que todavía siento, fuera de aquí. Gracias, Jesús. Ahorita tengo paz, tengo armonía, Señor. Estoy viviendo tu reino, Jesús. Bendito seas. Esta noche mi alma te alaba, bendice y glorifica. Y me dispongo, Señor, a seguir escuchando tu enseñanza en paz, alegría y gozo, al igual que Virgen María, llamado San José y Jesús. Amén. Despacito vamos abriendo nuestros ojos, vamos poniéndonos en otra posición y vamos a seguir escuchando. Cuando hoy es un tiempo especial y adecuado para que nos apartemos, hermanas, de los apremios cotidianos, decía la hermanita en su testimonio, es que yo sentía, venía a mi mente todo lo que tenía que hacer. Y comenzaba y después se me venían todas las cosas porque yo parezco perinola. Ando dando vueltas por todos lados, decía la otra hermanita. Y la otra hermanita decía, sí, es que no, es que me siento como que las piernas de concreto. Y en fin, ¿verdad? Y hoy dice el Señor, apartémonos de esos apremios cotidianos, de esas preocupaciones, de esos pensamientos que nos paralizan y dirijamos nuevamente nuestros pasos hacia ese camino del interior que acabamos de recorrer y vayamos al encuentro de Jesús en nuestro corazón. Y entonces veamos entonces cómo este San José que duerme, pero que al mismo tiempo se halla presto para oír lo que resuena por dentro y que viene de lo alto, es el hombre en el que se une el íntimo recogimiento para escuchar la voz de Dios y a la vez la prontitud para ponerla en práctica. Y esa es la segunda parte de nuestra enseñanza que hoy iniciamos. San José ha estado dispuesto a ponerse de pie y pronto a cumplir la voluntad de Dios. ¿Y tu hermana? Yo los escuchaba a ustedes hablar con aquella propiedad, con aquella certeza, con aquella seguridad. Ahora tengo una seguridad mayor en mí misma, decía la hermanita. ¿Verdad? Ahora estoy feliz porque esa familia de mi esposo está cada vez está mejor y viviendo la armonía. Lograron perdonarse, hubo paz. Se está manifestando la paz del reino de Dios. Y entonces el Señor le hace ver todos esos beneficios de cuando el Señor está presente y con nosotros lo llevamos presente. Y es por eso que San José está dispuesto a ponerse de pie inmediatamente y con prontitud cumplir la voluntad de Dios. Y eso es lo que espera que hoy tú analices en tu propia vida. Ese José que vemos está pronto para ponerse de pie y, como dice el Evangelio, cumplir la voluntad de Dios. Porque nosotros nos vamos a poner de pie, hermanas, para cumplir la voluntad de Dios, no la nuestra. Y es ahí donde viene nuestra fuerza, porque nosotros no vamos solos, vamos con el Señor, llevamos a un Jesús resucitado que está vivo. Ese Jesús que todo lo puede, ahí lo llevamos. Y en ese Jesús que vive ya en mí, así como hemos tenido la experiencia en la oración que está en mi cuerpo, es Él el que se levanta y me levanta a mí. Y estoy pronto para ponerme de pie y cumplir la voluntad de Dios. Y entonces viene en la enseñanza que recibimos a través de la monjita y que nos dice, camina, Madre Mónica, camina, camina.
Pero ¿a dónde, Señor? Camina conmigo porque yo soy el camino. Yo soy tu verdad y yo soy tu vida. Y así es cuando entramos en contacto, al igual que Virgen María, con el centro de su vida. Porque la respuesta que dio María en el momento decisivo de su existencia fue la misma que ahora estamos estudiando de José. Y dice, he aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. En San José sucede lo mismo con su disposición a levantarse. Aquí tienes a tu siervo. Dispón de mí. Y esa expresión de San José coincide su respuesta con la del profeta Isaías en el instante de recibir el llamamiento, porque Dios lo llama. Decían las hermanas, es que a veces no hemos escuchado el llamado o no lo hemos tomado en cuenta o en serio. Y hoy el Señor te lo está reforzando, lo que acabas de decir en tu testimonio, y dice que coincida tu respuesta, no solamente con Virgen Santísima, no solamente con San José, sino también con el profeta Isaías, cuando él recibió el llamamiento de ir a proclamar el reino de Dios. Y entonces, ¿qué contestó Isaías? Lo que debemos nosotros contestar hoy desde ese corazón que está en nosotros, del corazón de Jesús. Heme aquí, Señor. Hoy le puedes decir a Jesús que está en tu corazón, ahorita en esta oración, que Él se sentó contigo y está en tu interior. Dile en tu interior a Jesús. No se lo tienes que decir para afuera, dilo para adentro, porque el Señor está contigo. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Heme aquí, Señor. Envíame. ¿Por qué le hablo al Señor adentro? Cierra tus ojos. Jesús está en mí. Jesús está en mí. Todo es posible. Jesús está en mí. Amado Jesús, tú que estás en mí, hoy te digo, venme aquí, Señor, envíame. Esa llamada yo quiero que refleje mi vida entera, Jesús, de hoy en adelante. Y sígueme hablando, Señor, a través de la Escritura. Háblame a través del anuncio que Jesús le hace a Pedro, para que yo aprenda que ese llamado, que ese decir, aquí tienes a tu sierva, dispón de mí, que esa respuesta de decir, he aquí la sierva del Señor, he aquí a la madre Mónica del Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Tú le has dicho a Pedro cuando ha dicho estas palabras desde su corazón, porque ama a Jesús, porque Jesús lo ha perdonado. Le dice Jesús, como nos dices hoy, y aprende hoy que te llevarán a donde tú no quieras ir. Cuando madures en la fe, otro te llevará a donde tú no quieras ir. Y entonces hoy aprendemos que seguir la voluntad de Dios. En José, con su prontitud, con su presteza, lo ha hecho regla de su vida, porque él se haya preparado para dejarse conducir, aunque la dirección no sea la que él quiere. Su vida entera es una historia de correspondencias de este tipo a la voluntad de Dios, y eso es lo que quiere el Señor de ti y de mí, que nosotros correspondamos a la voluntad de Dios haciendo su voluntad y no la nuestra. Y entonces dice que San José lo ha hecho una regla de vida. Bueno, hermanas, ¿cuál es la regla de vida entonces de madres mónicas? Señor, heme aquí, envíame, que se haga tu voluntad en mi vida. Y así nuestra vida entera será una historia de correspondencias al amor y la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida. Qué lindo, ¿verdad, hermanas? Qué lindo eso de abandonarse. Pero ¿qué consiste ese hacer la voluntad? Ya lo vimos en las enseñanzas pasadas. Hacer la voluntad de Dios quiere decir que yo me uno a la voluntad de Dios y la voluntad de Dios la hago mía. Y yo muero para mí mismo para que Jesús viva en mí, para que su voluntad se realice en mí.
Lo mismo hizo José. Yo muero a mi vida y a mis expectativas. José tenía la expectativa de una vida tal vez diferente, llenarse de hijos y trabajar en su taller de carpintería y mantener a la familia. Y él tenía las expectativas que todo hombre tiene, que quiere casarse y tener hijos. Y vivir con su esposa feliz y sus hijos. Y verlos crecer y darles lo mejor. Y esa era la expectativa de José. Pero como él de niño aprendió lo que nosotros estamos aprendiendo ahora de adultos, a orar en ese íntimo recogimiento donde se escucha la voluntad de Dios. Entonces él aprendió que la vida de un hombre, la vida de una mujer no tiene sentido si no hace la voluntad de Dios. Que lo mejor que puede hacer una persona en su vida para realizarse, y eso es lo que nos enseña Jesús, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque es la voluntad perfecta, hermanos. Entonces nosotros tenemos que ahora afianzarnos en esas enseñanzas que hemos recibido anteriormente y entonces empezar a reconocer que yo necesito abandonarme y creer y hacer, aceptar en obediencia como lo hizo Jesús, como lo hizo San José, como lo hizo Virgen Santísima, aceptar en obediencia que se haga la voluntad de Dios en mi vida. A partir de hoy, hermana, acepta que ya se haga la voluntad de Dios en tu vida. Y ese aceptar la voluntad de Dios consiste en abandonarse en la divina providencia de Dios. Todo eso que nos abruma y nos preocupa y cómo voy a seguir y si voy a tener o no un ingreso cuando sea mayor y si me quitan lo que recibo y si pierdo el trabajo o si lo pierde mi esposo, en fin, todas esas inquietudes que nosotros vivimos. Hoy el Señor nos dice que tu vida entera sea una historia de abandono total en la providencia de Dios que no te va a descuidar, nunca. Y José lo sabía. Ahora, escuchemos cómo se vive esta experiencia, hermanas, porque ya vimos que así como hablar de una oración contemplativa no es suficiente. Leer sobre cómo orar contemplativamente no es suficiente. Si no hay una experiencia de vida con Jesús resucitado, no podemos saber de lo que estamos hablando. Pero hoy el Señor nos ha estado deteniendo para que sigamos contemplando, así que cierre de nuevo sus ojos. El amor del Señor es maravilloso. El amor del Señor es maravilloso. El amor del Señor es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Gracias, Padre. Esta noche sentimos cuánto nos amas, Señor, y nos abrazas. Y cuánto nos ayudas a ver y a mirar con los ojos de contemplación de Jesús. Hoy nos estás invitado a descubrir a San José con tus ojos de misericordia, a contemplar ese hombre que fue capaz de negarse a sí mismo por amor a su esposa y a su hijo. Ese hombre que fue capaz de negarse a sí mismo para que se cumpliera el plan de salvación de Dios y nosotros pudiéramos ser salvos. Ese hombre que aún estando dormido en su recogimiento interior, escuchó la voz de Dios desde lo profundo de su corazón, en lo que ya Dios había sembrado en él, y de la gracia en la unción del Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, a descubrir a ese José que por amor ha hecho eso, pero es un amor maduro, objetivo, libre, comprometido. Maduro porque ya no juega entre el sí y el no. Entregado, confiado completamente en tu voluntad, que es la más perfecta de las voluntades, y abandonado totalmente en tu divina providencia. Él, su esposa y su hijo, aún sabiéndose que él era el custodio del Hijo de Dios hecho hombre,
aún sabiendo que él era el custodio de la Virgen Santísima, Madre de Dios. Ante esa gran responsabilidad, él vivió su experiencia espiritual, la cual hoy aprendemos, Señor, de ese recogimiento interior para escuchar la voluntad de Dios y hacerla en obediencia y en humildad, confiado plenamente en tu divina providencia. Amén, Padre. Contemplemos entonces, hermanas, a San José. ¿Cómo comenzó todo? Pues veamos. Todo comenzó con la primera comunicación de las alturas, la del ángel, que a José le dio la información sobre el secreto de la maternidad divina de María. Le dio la información sobre el secreto del misterio de la llegada del Mesías. Imagínese usted qué mensaje recibió José. Santo Dios, la maternidad divina de María, en esa cultura en la que las mujeres ni las contaban. En esa cultura que una mujer adúltera era apedreada. Y el ángel le dio la información sobre ese secreto, sobre la maternidad divina de María. Y sobre ese misterio de la llegada del Mesías en su vida. En su vida. De imprevisto. La idea que se había hecho de una vida discreta, sencilla y apacible, resultó trastornada cuando se siente incorporado a la aventura de Dios entre los hombres. Imaginémonos, hermanas, a San José viviendo esa experiencia. ¿Cómo asumió? ¿Cómo fue trastornado su plan de vida? Veamos otro ejemplo para poder comprender y contemplar bien a José. Igual le sucedió a Moisés ante la zarza ardiente, porque se ha encontrado cara a cara con el misterio de aquel que le toca ser testigo y copartícipe. Muy pronto ha de saber lo que ello implica. El ser enviado y elegido por Dios para liberar a su pueblo. El caso de Moisés. Trastornó su vida. La cambió con una misión. Muy pronto, sigamos con José. Muy pronto ha de saber lo que ello implica, dice José. Lo que implica esta noticia es el misterio de Dios, que el nacimiento del Mesías no va a poder suceder en Nazaret. Imagínense. Le dan la noticia y encima le dicen que el nacimiento del Mesías no va a poder suceder en Nazaret, que tiene que partir para Belén, que es la ciudad de David. Pero incluso tampoco será en ella donde suceda. Porque, como nos dice San Juan el 1:11, porque los suyos no le acogieron. José tuvo que vivir esa experiencia con Virgen María embarazada. Movilizarse de Nazaret a Belén. Encontrarse con ese misterio, aceptar el secreto de la maternidad divina de María. Ver cómo los suyos no lo acogen, aún sabiendo de que él era portador de la Sagrada Familia. En esos momentos Jesús permitió que José empezara a descubrir la hora de la cruz. Porque el Señor ha de nacer en las afueras, en un establo. José empieza a darse cuenta que el Hijo de Dios que se ha hecho hombre ha de nacer en las afueras, porque los suyos no le acogieron. Y en un establo que no es un lugar apropiado para dar a luz. Pero inmediatamente del nacimiento viene una nueva comunicación del ángel. Imagínense, hermanas, él en el estado de oración en el que se ha mantenido este hombre para con ese íntimo recogimiento descubrir la voz de Dios.
a pesar de lo que estaba viviendo. Y en esa nueva comunicación del ángel viene la salida a Egipto, donde tiene que correr la suerte de los sin casa y sin patria, de los refugiados, de los extranjeros, de los desarraigados que buscan un lugar donde instalarse con los suyos. Y vemos ahí entonces al migrante en José, en María y en Jesús. Sin patria, sin casa, refugiados, extranjeros, desarraigados que buscan un lugar donde instalarse con los suyos. De la vida de José siendo trastornada. Imagínense, hermana, mire, para que todo esto sucediera, él tuvo que aceptar la voluntad de Dios en su vida y abandonarse en su divina providencia y agarrar las cositas y las cosas que tenían que llevar y subirse y caminar. Y él vino caminando, siguiendo la voluntad de Dios, abandonándose en su divina providencia. Pudo haber dicho, pero Señor, ¿cómo van a ser tu hijo, el hijo de Dios, en un establo chuco, lleno de porquería, donde hay animales y reses? ¿Cómo? Entre el heno que todo lleve, que eso no está ni limpio, ni pulcro, ni sano. Ahí quieres que nazca tu hijo. Él pudo haber dicho eso. Él hizo todo lo posible para que María estuviera en el mejor lugar. Lo posible para el humano, la voluntad de Dios en su vida y su providencia. Y a veces la providencia de Dios nos lleva a vivir una experiencia de establo, a nacer en las afueras, porque los suyos no lo acogieron. A veces nos toca vivir la suerte de los sin casa o los sin patria. A veces nos tocará correr la suerte de los refugiados, los extranjeros, los desarraigados, que buscan un lugar porque no tienen uno. Andan buscando dónde instalarse con los suyos. Ahí tenemos un hermano que viaja de un país de Centroamérica, nuestro hermano de comunidad, anda con su esposa y sus 2 hijitos. Ya ha pasado Guatemala, ya ha pasado México. Ahí va caminando, él va caminando. Aquí yo lo veo a él, aquí como José, como Virgen María y como el niño Jesús, yo lo veo ahí. Agarrando a sus hijitos de la mano, protegiéndolos, cuidándolos. Se les enfermó uno ahí en México. Por la comida diferente, por el agua, no sé. Bendito Dios, ya está sano, pero tuvieron que cuidar a su hijo enfermo en otro país, desarraigados, extranjeros, buscando un lugar donde instalarse con los suyos. Van a Estados Unidos con su familia que los espera. Dios los acompaña, como acompañó a José, a María y a Jesús. Y nosotros, en nuestra camita, en nuestra casita. Y hoy resuenan de nuevo esas palabras. Que no suceda en nuestros corazones, hermanas, porque los suyos no le acogieron. Que no seamos nosotros los que discriminamos. Que no seamos nosotros los que, en lugar de ayudar, dañamos, juzgamos y condenamos. Alguno dirá, la que bárbaro ese hermano, cómo se fue con su esposa y sus hijos, él es el irresponsable. Silencio, cállate, hermano. Lo mismo le pudieron haber dicho a José. Y dime tú, ¿tenía él la culpa? Si esa era la voluntad de Dios. ¿Acaso conocemos la voluntad de Dios nosotros en la vida de las personas y la nuestra? Nadie conoce la voluntad de Dios. Tú no sabes por qué las cosas suceden, solo supones. Y con esa suposición castigas. No castigues, sino que bendice. Ahora ora por esta familia. Ponla en tu oración diaria.
Acompáñalos y dile, Señor, así como acompañaste a José y a Virgen María y al niño Jesús, así como les proveíste, así como los protegiste, así haz con esta familia, de estos hermanos que van en rumbo al destino que tú ya tienes dispuesto para ellos, y que sea ese el destino que tú tienes para ellos, porque esa es la misión que les has encomendado, y parte de esa misión es que hoy los estudiemos, que hoy los bendigamos y que hoy los usemos de ejemplo para comprender y contemplar que a San José lo vamos a encontrar en el refugiado, en el extranjero, no solo en las imágenes, hermanas, en el sufriente, en el que ha tenido que hacer la voluntad de Dios. Tal vez dice uno, ay, el pobre, el hermano, la hermana, la familia está viviendo una situación económica difícil, perdió su casa. Y viene nuestra mente llena del espíritu mundano. Nada que ver con el corazón de misericordia que hoy nos hace sentir el corazón Jesús de su propio corazón. Y viene el juicio severo y la condena. Algo haber tenido que haber hecho. Algo mal hizo, se equivocó. Tontos. ¿Para qué no guardaron cuando venía? Y nos llenamos la boca como que si fuéramos nosotros los dueños de la verdad. Si ese es nuestro pensamiento, hermanas, si estos son nuestros sentimientos y reacciones, estamos en el espíritu del mundo y no hemos alcanzado el íntimo recogimiento para escuchar la voz de Dios a través de estas enseñanzas. San José volvió con la familia de Egipto. Pero ustedes creen que porque regresaron terminaron los peligros. No, es que la vida de José es nuestra vida. Más tarde sufrirá la dolorosa experiencia de aquellos 3 días durante los que Jesús está perdido. Mire qué dolor ante la responsabilidad asumida por José y por María, ante el Señor, ante esa aceptación profunda de la voluntad de Dios, ante ese abandono en la obediencia a Dios y en su divina providencia, que ya dice uno, con eso ya el Señor ya no tiene que, les tiene que evitar sufrimientos. Más tarde sufren esa dolorosa experiencia de la pérdida de Jesús. Que son 3 días, y esos 3 días que son como un presagio de lo que va a mediar entre la cruz de Jesús y su resurrección. Son los días en los que el Señor ha desaparecido y se siente su vacío. Ay, dice uno, pobre José. Bueno, en la voluntad y providencia de Dios, José no llegó a ver a su hijo crucificado. Pero en esta experiencia de la pérdida de los 3 días, él vivió esa experiencia al perder al hijo, al Señor que se ha desaparecido y se siente su vacío. ¿Qué vacío sintió José? ¿Tú en alguna ocasión has perdido alguno de tus hijos, hermana? ¿Has perdido alguno de tus hijos? Es horrible. No aparece, no está. ¿Qué se hizo? ¿Y quién lo agarró? ¿Y quién lo ha visto? Ay, no, me voy a volver loca. Y no se puede. ¿Qué? 3 días. Y al regresar Jesús a vivir con los suyos, le dice a José cuando llega junto con María, no quieren retenerme porque yo debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Santo Dios. Y eso lo escuchó José. Tú eres el encargado de custodiar este misterio de la encarnación, José. Pero yo debo ocuparme de las cosas de mi Padre del cielo. ¿Con qué amor se lo dio con Jesús? Con sus ojos llenos de misericordia y su corazón. Y José, con qué amor lo vio y lo comprendió. Así como nosotros esta noche, hermanas, debemos comprender
que todos los seres amados que Dios nos ha dado para que los custodiemos, ojalá que los estemos custodiando. Ojalá que los estemos protegiendo en su pureza, en su santidad, en su verdadero ser. Y no seamos nosotros esas piedras de tropiezo en sus vidas. No seamos nosotros la causa por la cual ellos huyen de la religión y de Dios. No seamos nosotros con ese corazón y ese pensamiento mundano los que estamos persiguiéndolos para que huyan a otra tierra, a otra casa, a otro hogar, que busquen otros padres. Sino que seamos nosotros, así como José vio a Jesús cuando le dijo, yo debo ocuparme de las cosas de mi padre, y José se llenó de gozo, porque le estaba diciendo el hijo, yo tengo que ocuparme de las cosas de Dios. Es como que si uno de nuestros hijos nos dijera, yo quiero ocuparme de las cosas de Dios, papá, mamá. Y me dice a mí, ¿verdad? Tú, papá, eres mi papá, pero no eres mi Padre Dios. Eres mi guardián, eres mi custodio. Y al recibir ese oficio, has recibido el encargo de custodiar en mí el misterio de la encarnación de Jesús en mi vida. Entonces José se sintió feliz al escuchar a Jesús decir esto. Nosotros, si no tenemos el entendimiento del Espíritu Santo, decimos, ay, qué bárbaro, Jesús me hizo sentir mal a José. Al revés, me hizo sentir orgulloso. Y aunque morirá por fin José sin haber visto manifestarse la misión de Jesús, hermana, en su silencio van a quedar sepultados todos sus padecimientos y esperanzas. La vida de este hombre, para concluir, no ha sido la del que, pretendiendo realizarse a sí mismo, busca en sí solamente los recursos que necesita para hacer de su vida lo que quiere, como nosotros metidos en buscar los recursos que nos van a dar cierta comodidad económica, o material o social. Sino que José ha sido el hombre que se ha negado a sí mismo y que se deja llevar a donde no quería, que significa el que acepta y hace una con él la voluntad de Dios y no la de uno. No ha hecho de su vida cosa propia. Ya no tenemos que tener una vida propia, sino una vida que dar. No se ha guiado por un plan que hubiera concebido su intelecto y decidido su voluntad, sino que respondiendo a los deseos de Dios, ha renunciado a su voluntad para entregarse a la de otro, la voluntad grandiosa del Altísimo. Pero es exactamente en esta íntegra renuncia de sí mismo donde el hombre se descubre. Bendito sea Dios, hermanas. Hasta ahí llega nuestra enseñanza de hoy. Porque el Señor quiere que tú empieces a comprender que el alma orante que Él quiere que tú tengas, esa alma que en un íntimo recogimiento, que en esa oración contemplativa tú descubras, mira lo que hemos descubierto entre la relación entre Jesús y José, entre la relación entre José y Virgen Santísima, en donde ellos se miran, pero ya no con sus ojos, sino que se contemplan con el corazón de misericordia que ya tienen en su interior. Hoy tienes tú que aprender que en ese silencio y en ese abandono en la voluntad de Dios, ahí estás al renunciar a ti misma. Ahí estás tú descubriéndote como la verdadera mujer que eres, que ha sido creada para ser libre, libre para amar y libre para darse. Y no esperando nada a cambio. Nada más que amar a Jesús e imitarlo como Él nos ama a nosotros. El trabajo de reflexión de esta semana debe de ser, si tienes la oportunidad de volver a ver el video, vean, pero ahora contemple. Contemple. Contemple a Jesús caminando. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué desgasta sus pies? ¿Por qué recorre tanto kilómetro? ¿Qué lo mueve? Parte de eso ya lo vimos en el anuncio del reino, vimos que el Padre era la fuente del amor y la misericordia del corazón de Jesús. El Padre lo mueve, pero ¿cómo lo mueve? Porque en Jesús vamos a encontrarnos.
Imagínate a Virgen María saliendo gozosa, teniendo en su corazón el anuncio del reino de Dios en Jesús. Está ya el Mesías, está conmigo y gloria a Dios, mi alma alaba al Señor. Y mi espíritu se alegra. Puedas tú exultar y alabar y bendecir a Dios, descubriendo al contemplar a ese Jesús que viene a salvarnos, a esa misericordia de Dios. Y reflexionar sobre José. Hoy sí te envío el PDF para que leas y reflexiones. Vas a encontrar parte de lo que te he dicho hoy y vas a estudiar. Estudia. José, ¿cómo vivió José cada una de estas experiencias? ¿Cómo vivió José como ese hombre perdido con su familia en un país extraño? ¿Qué tuvo que pasar? ¿Cómo lo pudo haber tratado las personas con las que él tuvo que ver? Le hubieran dado trabajo, tuvieron que pedir limosna. Tenían que comer. ¿Cómo vivió José esa relación con Jesús, en donde Jesús le dice que él tiene que dedicarse a las cosas del Padre? ¿Te gustaría que tus hijos y tus nietos, tus hermanas, tus padres, tu esposo, te digan, hija, tengo que dedicarme a las cosas del Padre? ¿Cómo lo verías? ¿O serías tú la persona que dice, ¿cómo va a ser eso? ¿Y yo qué? Y entonces, piensa, reflexiona, medita, pero ante todo, contempla para aprender. Y así continuamos en la próxima semana. Cierra tus ojos de nuevo. Jesús está en mí. Jesús está en mí. Todo es posible. Jesús está en mí. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Gracias por escucharme, hermanos. Gracias, Gracias.